Estamos contentos de verlos una mañana más y unidos. Queremos estudiar la palabra de nuestro Dios. Un abrazo a cada uno de ustedes y presten atención porque el tema de esta mañana es muy importante. ¿Cómo vencer las tentaciones del día? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lograrlo? Preguntas que serán respondidas en nuestro estudio de esta madrugada. ¿Qué hacer cuando vengan pensamientos extraños en la oración? Es el capítulo de estudio. Hoy estudiaremos resistiendo la tentación. Muy bien, ¿cómo lograrlo? Lo primero que necesitamos entender es que Dios nunca nos dejará de amar. Jamás Dios te dejará de amar. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas cometido el pecado más vergonzoso de tu vida, necesitas entender que Dios nunca te deja de amar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es acudir a Él, ir con corazón sincero, abierto y contárselo todo. Porque Él nunca te va a dejar de amar, no te va a rechazar. Así hayas caído en el pecado más vergonzoso, Él sigue esperándote con los brazos abiertos para rescatarte, sacarte de esa situación. Pero ¿cómo lograr? Muy bien, primero entendiendo y teniendo la seguridad que Dios no te dejará de amar. Él te sigue buscando y está con los brazos abiertos esperando. Giovanni no entiende las incoherencias de su loco corazón. ¿Qué ocurre con Giovanni? Pues él ama a su esposa. Ella es lo cotidiano, lo estable, lo seguro, pero parece que necesitase una aventura. Parece que él quisiera ir por lo desconocido, por lo pasajero. Busca una experiencia que lo haga sufrir. Triste realidad, ¿verdad? Se ha cansado del amor de la esposa y ansía el dolor, la indiferencia y la culpa de la mujer extraña. La infidelidad está entretejida en las propias células de Giovanni. Es su naturaleza. Como diría Pablo, el pecado que habita en mí. ¿Qué hacer? Probablemente hay muchos Giovannis que están escuchando este mensaje y están pasando por una situación similar. ¿Qué se puede hacer? Lo peor de la infidelidad es que no son las terribles consecuencias sociales y personales, sino la incapacidad que genera para creer después en las promesas divinas. Eso es lo más terrible de la infidelidad, que genera en ti esa incapacidad, de tal modo que ya no puedes creer en las propias promesas de Dios. El infiel cree que Dios es también infiel. Cada vez que piensa en el amor divino, lo hace desde su perspectiva humana de amar. Lo más triste, desde su perspectiva fallida. El amor humano, por más sincero y bonito que parezca, está manchado de egoísmo. Lo más triste es que el infiel mira desde su condición a Dios y cree que Dios no puede hacer nada por él. Que Dios falla en sus promesas.
Porque mira a Dios desde esa perspectiva, desde esa condición. Eso es lo más peligroso. Y aunque el amor humano por momentos se disfraza de detalles bonitos, de momentos agradables, el amor humano está manchado, está deteriorado por el pecado. ¿Sabes? Giovanni ama a su esposa, pero él tiene esa tentación y ese deseo de buscar algo extraño, una nueva experiencia. Ya está cansado de lo mismo. Tristemente, el ser humano ama cuando le conviene, esperando algún beneficio de vuelta. El pecado ha deteriorado tanto el amor que el ser humano se ha convertido muy egoísta. ¿Qué debo hacer? ¿Sabes? Con Dios las cosas son diferentes. Lo primero que tienes que entender que Dios ama por el simple hecho de amar, porque Él es amor, su esencia es amor. Entonces Dios nunca te va a dejar de amar, aún en tu condición, aún cuando has caído en lo más profundo y vergonzoso. El Señor te sigue amando y te quiere rescatar, te quiere sacar de esa situación. Y Él tiene el poder para hacerlo. No hay nada imposible. El problema es que tú no acudes a Él. Dios es amor. A pesar de lo que el ser humano haga o deje de hacer, simplemente Dios te sigue amando. Su naturaleza es el amor. El ser humano necesita sentirse amado por Dios para mirar adelante y vivir la vida victoriosa. Pero cada vez que piensa en la fidelidad de Dios, mira su propia infidelidad y se desespera. Y cree que Dios también es infiel para cumplir sus promesas, para sacarle de esa situación. Mira, Dios nunca es infiel. Dios seguirá siendo fiel. Esa es su naturaleza, amor, fidelidad. El problema es que Dios nunca hará algo por ti si tú no le pides. Él no viola tu libertad. Tú debes decidir acudir a Él en busca de socorro, de auxilio, de fortaleza y de poder. Dios te sigue amando y es lo primero que necesitas entender para salir y vencer las tentaciones de cada día. Segundo, Dios siempre cumplirá sus promesas. Debes tener la seguridad que Dios sí es fiel y Él sí cumple sus promesas. Dios no falla. Es el ser humano el que ha fallado. Es el pecado que ha deteriorado nuestro corazón y vemos a Dios con una visión limitada, deteriorada, manchada por el pecado. Tus ojos están nublados por causa del pecado. Y que como tú fallas, crees que Dios también falla. Y como tú no puedes cumplir tus promesas, pues piensas que Dios tampoco las cumplirá las suyas, pero no te equivoques. Dios sí cumple porque es Dios. Pero es el ser humano el que tiene que buscar y clamar por el cumplimiento de las promesas divinas. Así recuerda. La pregunta que le desorienta y le deja confundido a Giovanni es: ¿cómo puede Dios cumplir sus promesas si yo no puedo cumplir la mía? La respuesta es sencilla. Dios es Dios, Dios es eterno.
y Dios todo lo puede. Todo lo suyo también es eterno. Así es. Podrán pasar los años y los siglos, las edades vendrán una tras otra, pero el amor y la fidelidad divinos durarán para siempre. Qué maravilla, ¿verdad? Mira, si Dios dejase de amar, dejaría de ser Dios. Si Dios dejase de ser fiel y cumplir sus promesas, dejaría de ser el mismo. Dejaría de ser Dios. Pero Dios es eterno, por eso es Dios. Por lo tanto, Él cumplirá toda promesa y debes tener esa plena seguridad. Dios te ha prometido perdonar, te perdona. Hayas hecho lo que hayas hecho. Dios te ha prometido levantarte, venir en tu auxilio con su Espíritu Santo. Ha prometido que Él estará contigo todos los días de tu vida con la presencia del Espíritu Santo. Dios va a cumplir esa promesa. Sin embargo, eres tú el que se aleja de Dios. Eres tú el que rechaza su compañía. Cuando te levantas y haces lo primero, cualquier otra actividad, te levantas a hacer cualquier otra cosa, preparar tu desayuno, preparar tu equipaje, prepararte para ir al trabajo, preparar las herramientas del trabajo. Lo primero que haces es levantarte, barrer, limpiar, cocinar. Lo primero que haces es levantarte a preparar el material para tus clases. Y no buscas al Señor. Entonces, quien está buscando el fracaso eres tú. Recuerda que el primer paso para el fracaso es la distancia de Dios. Distanciarse de tu Padre es el primer paso para el pecado. Pero yo no estoy distante, yo tengo a Dios, yo lo tengo en mi mente, lo tengo en mi corazón, yo tengo presente a Dios. Mira, la única manera de tener presente a Dios es levantándote de madrugada y postrándote de rodillas, orando, clamando y pasando un tiempo específico, un tiempo especial en la compañía de Jesucristo, hablando con Él como a un amigo, contándole todo, abriendo el corazón, leyendo la palabra, meditando en lo que lees de las Sagradas Escrituras, porque Dios te habla por medio de su palabra. Y ustedes saben que el diálogo entre amigos es ida y vuelta. Tú le hablas a tu amigo también te escucha y a la vez te habla. Así es Dios. Tú le hablas, te escucha, pero Él te habla por medio de su palabra. ¿Sabes? Dios nunca dejará de amarte. Nunca dejará de ser fiel a sus promesas. Él las cumplirá. Él te ha prometido sacar y lo hará. Pero tienes que venir con corazón abierto, sincero, dispuesto a confesar todo, hasta el pecado más vergonzoso. Tienes que contarse. ¿Está bien? Tercera lección. Cuéntale tus vergonzosos sentimientos. Esta es la clave para el éxito. Cuéntale todo, hasta esos pensamientos, esos sentimientos que te causan vergüenza, que pueden causar hasta repudio, pero Dios nunca te rechazará, no rechazará tu confesa oración si lo haces con sinceridad. ¿Entiendes? Entonces, cuenta tus vergonzosos sentimientos, pensamientos o acciones. Habla con Jesús. Hazlo. Un día Giovanni asistió a una conferencia pública y oyó hablar de la oración al pastor Alejandro Bullón.
El pastor Alejandro Bullón enseñaba en esa conferencia cómo es necesario abrir el corazón a Dios en la recámara del alma. Así que Giovanni aprendió a contarle al Señor lo que sentía, aunque le pareciese vergonzoso, pero lo hizo. Un día, en un campestre realizado en Virginia, conoció al pastor Bullón y el pastor Bullón conoció a Giovanni. En ese encuentro, Giovanni le dijo: pastor, un día estaba yendo a encontrarme con una mujer que no era mi esposa. No podía resistir la tentación. Por más que me esforzaba, no podía encontrar la fuerza para desistir. ¿Sabe? No podía controlar mis impulsos pecaminosos, pero me acordé de su mensaje. Y en lugar de cerrar los ojos y concentrar mis fuerzas para no caer, empecé a contarle a Dios lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando y el lugar a donde estaba yendo. Ya no podía más. Sentía que no tenía fuerzas. Por más que me concentraba y quería tener dominio propio y por mis propias fuerzas resistirme a esa tentación, no caer ante ella. En vez de seguir esforzándome solo, lo único que hice fue contárselo a Dios. En ese mismo instante, todo lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando, el deseo que tenía por el pecado. Al principio me daba vergüenza. Estaba hablando con el santo Dios creador de los cielos y de la tierra. Y le estaba diciendo las cosas horribles que estaba sintiendo. ¡Qué vergüenza! Pero repentinamente sentí unas ganas de llorar y empecé a gritar escandalosamente. Corrí como un loco en medio de la gente. Las personas me miraban y no entendían lo que sucedía conmigo. Y mientras seguía corriendo de aquí para allá, hablaba de lo más profundo de mi corazón hacia Dios. Con toda sinceridad le dije: Señor, soy una basura, no merezco nada, nada bueno. Pues nada bueno hay en mí. Señor, no merezco nada. Desata tu ira encima de mí. En ese instante sentí una paz indescriptible que jamás lo había tenido. Una paz que inundaba mi corazón. Fue allí que sentí el abrazo de Dios. Fue como si Dios besara mi frente y me dijera: hijo mío, tú nunca más estarás solo. Levántate. Yo estoy cerca de ti. Nunca más andarás solo. Y desde aquel día, pastor, he sido un hombre victorioso en mis batallas de cada día. Qué extraordinaria historia, ¿verdad? Qué extraordinaria experiencia de Giovanni. ¿Sabes? Esa puede ser también tu historia. Cuánto anhelo que esa sea tu historia de victoria. El final de esta historia sea la tuya. Habla con el Señor. Cuéntale todo. Lo más sucio que puedes ver en tu mente, en tus acciones, en tus pensamientos. Cuéntale todo. Te vas a sentir avergonzado porque sabes que es Dios. Pero no le puedes ocultar nada porque es Dios y lo sabe todo. Pero tú necesitas gritar, contar
hablar para escuchar su respuesta. Cuánto anhelo que esta sea esta parte final de la historia, sea tu misma historia, donde escuches la voz de Jesús hablándote a la conciencia, al oído en lo más profundo de tu ser, diciéndote, hijo mío, no más estarás solo, nunca más. Yo estaré cerca de ti todos los días, todo instante de tu vida, las 24 horas del día. Entonces, comenzará una nueva experiencia en tu vida, una experiencia de victoria, una satisfacción de sentirte victorioso en las batallas de cada día. Así, entendiendo que necesitamos ir con un corazón abierto y sincero para confesar a Jesús desde lo más profundo de nuestra recámara, desde esos sentimientos más íntimos que nadie lo sabe. Pero tu Padre Celestial sí lo sabe, mas tienes que confesarlo y contarlo. ¿Está bien? Después de aprender esto, tenemos 3 desafíos que realizar hoy para alcanzar la victoria. ¿Cuáles son esos desafíos? Primero, busca un lugar tranquilo para pasar a solas con Jesús por 20 minutos, como siempre. Busca un lugar tranquilo y pasa 20 minutos sin interrupción. Ya sabes, enciérrate en uno de tus cuartos, que nadie te interrumpa. Sube a tu azotea o enciérrate si tiene las condiciones, tu baño, y allí pasa ese tiempo especial. Busca la comodidad y hazlo. Segunda actividad, segundo desafío para que realices hoy. Si al hablar con Jesús te das cuenta que tu boca está diciendo algo diferente a lo que en realidad estás pensando en tu mente, entonces para de hablar y comienza a explicar lo que está en tu mente. Esto es importante para vencer las tentaciones de cada día. Tienes que realizar estos desafíos. Así que recuerda este segundo desafío. Si estás hablando con Jesús, pero tu boca está diciendo una cosa y estás pensando otra, entonces habla a Jesús de lo que estás pensando, de lo que vino a tu mente, eso que está interrumpiendo tu conversación, de eso háblale a Jesús. Y cuando termines, vuelves al primer tema o asunto que estabas tratando con Jesús. Así te darás cuenta que 20 minutos te van a quedar cortos y aprenderás a hablar más de 20 minutos con Jesús. Y tercera actividad, tercer consejo. Si tu oración se acabó en 3 minutos y no tienes nada más de qué hablar con Jesús, entonces vuelve a repetir lo que dijiste. Pero esta vez, añádele más detalles. ¿Está bien? Hazlo y serás prosperado.